Familia de Locos por el FPC, bueno, bienvenidos a este podcast. Otra vez volvemos a esta sección de entrevistas. El día de hoy con un placer y un gustazo tener al profe Ricardo Baliño. Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto de recibirlos acá en la sede, que hayan venido al entrenamiento, un gustazo. No, pues, profe, la verdad, el gusto es de nosotros. Un placer tenerte acá. La verdad, esto es una oportunidad que, pues, gracias a la gestión que se hizo, se pudo manejar bien. Y nada, pues, queríamos comenzar. La idea de este podcast es hacerlo de una manera muy tranquila, que conversemos, que hablemos, que te conozcamos un poco más como persona también, que es algo muy importante. Y yo creo que la primera pregunta en este podcast es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, muy contento. En un proyecto como el de Inter, que es un proyecto muy ambicioso, muy abarcativo, un proyecto que dentro de lo que es la general del fútbol colombiano, conociendo, familiarizándonos con muchas situaciones que van apareciendo desde el recorrer lo que es un equipo nuevo, por decirlo de alguna manera. Entonces, con ese desafío interno de poder hacer de este equipo algo grande y bueno, en ese camino estamos, transitamos los primeros 6 meses y realmente contento porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas para hacer y en todas las áreas vamos notando ese crecimiento. Vale, profe. Profe, bueno, antes de empezar de hablar con todo el proyecto de Inter de Bogotá, que claramente es muy importante este énfasis que vamos a hacer en esto, queremos hablar un poco también sobre tu historial, tu vida, tu pasado. Profe, ¿cómo llegó esta idea de ser entrenador a tu vida? ¿Por qué decidiste tomar las riendas de ser director técnico? Yo creo que era una vocación que tenía adentro, que se me despertó cuando el fútbol se terminó para mí. Yo hice todas las divisiones inferiores en Argentinos Juniors desde los 8 años. Luego pasé a Vélez, ¿sí? Y luego fui a un equipo de segunda como Chacarita Juniors. Cuando ya el fútbol de muy joven evidentemente no reunía los requisitos para seguir, yo ya sentía esta vocación por el análisis, por el estudio, por el mirar muchos partidos. Y comencé desde muy pequeño por una situación que se presentó en un club muy pequeñito y automáticamente me contactó Gabriel Rodríguez, en ese momento coordinador de todo el fútbol de San Lorenzo, y me invitó a su proyecto con juveniles. En el año 95 comencé en San Lorenzo, estuve 11 años consecutivos, para después pasar a River en el 2005-2006, para pasar a River, donde estuve 4 años en River, en el mismo proceso, para después pasar a Vélez, hasta que en el año 2011 me llega una propuesta de México para dirigir un equipo de primera división, y bueno, y ahí estuve 13 años consecutivos sin parar en 9 equipos, ya dirigiendo primera división. Entonces se fue dando, ¿no? Se fue dando. Lo bueno es que he pasado por todas las categorías, por decirlo, y eso te genera una retroalimentación de todas las áreas de un club, ¿sí? Si bien hoy como consolidado como entrenador de primera división, siempre lo más importante es el primer equipo, y sobre todo en la instancia que te toca vivir, siempre es bueno conocer todas las áreas de un proyecto. Profe, y bueno, como tú nos comentabas, has tenido recorrido en Argentina, has pasado por México, también por Venezuela. Profe, ¿qué has podido aprender tú de cada etapa por la que has podido atravesar? Cada proceso es un momento distinto. Esos 16 años que yo trabajé en juveniles, ¿sí? Me dio la posibilidad de trabajar con jugadores que después han sido figuras, a nivel selección, a nivel de los mejores clubes del mundo. La satisfacción de haber entrenado a esos niños, en ese momento eran niños, es un aprendizaje muy importante. Y uno siempre se acuerda de los que han sido crack, figura, que han ganado la Champions o han sido campeones del mundo, pero hay muchos que tenían el mismo talento y no llegaron. Entonces todo es un aprendizaje. Después las presiones de pasar a dirigir primera división es un mundo completamente distinto, por eso desde el 2011 hasta el 2023, que tomo ahí la selección sub-23 de Venezuela, fueron años donde me tocó salir campeón en Morelia, donde me tocó pelear el descenso con Puebla,
Entonces, pero todo eso te va generando a ti como entrenador una retroalimentación, que es lo que te va haciendo crecer como entrenador. En esto uno nunca termina de aprender, todos los días aprende. Hoy aprendí en el entrenamiento, mañana aprenderé. El día que pierda esa capacidad de querer aprender es donde voy a decir, no, bueno, hasta aquí. Profe, perdón, profe, pero digamos, hablas de 16 años en inferiores y jugadores que viste crecer y sacaste adelante. ¿Cuál sería tu top 5 de jugadores que tú crees que... No, sería muy ingrato, me olvidaría de muchos. En este ¿Cuáles momento, recuerdas más? Como por talento, porque ahorita son como a mí, estrellas. no, algunos ya han dejado de jugar, el caso de, no sé, vamos a poner un ejemplo. Javier Saviola, jugó en Barcelona, el mejor Barcelona de la historia. Kluivert, Rijkaard, Ronaldinho, para mí verlo jugar de chico fue algo que salía de lo normal. Pues hay jugadores como, no sé, Pablo Zabaleta, un lateral que es el que mayor participaciones tiene en el Manchester City, y muchos otros que por eso hacer un top 5 sería, no, más que complicado sería ingrato, sería injusto con muchos que son muy buenos y que lo hemos visto crecer desde muy chicos, lo hemos visto crecer desde los 10 años y con algunos hoy tengo trato todavía, algunos son entrenadores y me los he enfrentado, entonces son esas sensaciones que no van de la mano del dinero, sino es una caricia a tantos años de recorrido, ¿no? Profe, a mí me gustaría saber qué clase de entrenador es usted, si es como más como una especie de papa con los jugadores tipo Ancelotti o prefiere como mantener una relación profesional con los jugadores. Yo creo que al jugador, más allá del perfil que uno sea como entrenador, siempre hay que decirle la verdad. Por más que a veces no es lo que el jugador quiere escuchar, ¿sí? Creo que una vez a mí me tocó, cuando yo estaba en San Lorenzo, creo que en el 2001 o 2000, llegó un entrenador que en ese momento era desconocido para todo el mundo. Nadie lo conocía, se llamaba Manuel Pellegrini. Y si ustedes hablan con 10 jugadores que haya dirigido Manuel Pellegrini, todos le van a hablar maravilla de él. Los haya puesto, no. Yo creo que la gestión de esos futbolistas es saber, primero decirle la verdad, exigirlo en el día a día en el entrenamiento y después acompañarlo. Creo que esa es la clave de una buena gestión. Sí, claro, es complicado, profe, y digamos hablando un poco sobre eso y de mantenerse tantos años como en las inferiores y ahorita la primera división, ¿qué crees que, o tu mejor cualidad o característica de tu personalidad que te ha llegado, o sea, que ha hecho que Es difícil, no, a ver, es difícil hablar de uno mismo, ¿sí? Lo que uno pregona, ¿sí? Es que hay que ser buena gente. El mundo del fútbol todo se sabe, más tarde, más temprano. Creo que el ser buena persona y tener el don de gente de decir la verdad, de no claudicar en el intento, de por sobre todas las cosas, ¿sí? Irle de frente al jugador. Que el jugador siempre sepa que vos, para bien o para mal, le vas a decir lo que realmente está pasando. Y como virtud, yo soy una persona que, más allá de que esto es mi trabajo, yo siento pasión por lo que hago. Entonces, transmitir esa pasión por lo que es el fútbol, por lo que el fútbol representa para uno, creo que es lo que, por lo menos, más me gusta, transmitir esa pasión. profe, y como tú lo comentas, por ser tan directo, por ser tan honesto, se podría decir en esos términos, ¿has tenido algún problema con un jugador? Muchísimos. No terminaríamos el podcast de acá, pero porque pasa. A veces no es. Nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y en la toma de decisiones aciertas o te equivocas. Hemos dejado jugadores de lado que han sido figuras y nos hemos equivocado. Le hemos dicho a tal o cual jugador que no lo íbamos a tener en cuenta y fue a otro equipo y la rompió. Y viceversa. A muchos lo hemos ayudado, a muchos hemos recuperado. Sin ir más lejos, nosotros acá tenemos un caso muy puntual como fue el de Derek. Derek venía de un equipo de Honduras con 18 años y sin embargo nosotros fuimos muy directos con él. Aquí no vienes a hacer una promesa, aquí vienes a hacer uno más.
El lugar te lo tienes que ganar y lo tienes que demostrar en cada partido. Y bueno, eso hizo que haya tenido una muy buena producción y hoy ha dado un salto a Europa. A veces es dura, a veces es difícil la toma de decisiones porque convivimos con el acierto y con el error. Nosotros convivimos a diario en un cambio, en el armado de un plantel, en una contratación de un futbolista, en un mapeo de una plantilla, en una gestión. Convivimos muchísimo con el acierto y el error. Lo importante es que cuando aciertas no te creas que sos el todopoderoso y que cuando te equivocas asumas el error y tampoco creas que sos el peor del mundo. No deja de ser fútbol y en el fútbol pasan cosas y el fútbol va mutando. Va mutando. Como va mutando, uno tiene que ir adaptándose a las distintas situaciones con las cuales les toca vivir, ¿no? Profe, y dentro de estas decisiones que nos comentas, porque es muy cierto, el fútbol es muy de aciertos y de errores, ¿recuerdas alguna situación puntual en la que de pronto para el resto parecía que tu decisión era un error, pero terminó siendo un acierto? Sí, un montón. Yo dirigí un equipo, y mira, yo dirigí un equipo en México, se llamaba un equipo en Mérida, segunda división. Habíamos hecho un muy buen torneo, ¿sí? Y el dueño del equipo dice, voy a traer los 2 mejores refuerzos que usted me pida. Trajimos 2 delanteros muy buenos, que uno venía a ser líder de goleo en Ecuador, otro en Argentina. Y apareció ¿cómo sería aquí? Un secretario técnico. Y me dice que hay un niño de 18 años que hace 200 goles en una liga de barrio. Y me fui a verlo. Y todos me decían que estaba loco. Hay que fichar a este. No, señor. Hay que fichar. No, señor. El dueño no quería. No, yo no pago un salario más. Te traje a estos 2 que son 2 goleadores e invertí todo el presupuesto aquí. Todos pensaban que yo estaba loco. Jugó 2 mundiales, máximo goleador en la historia de la América, y el dueño que lo contrató al año lo vendió a Tijuana. Era una cifra muy importante. Henry Martin. Entonces, pasa muchísimo. Henry Martin es un delantero mexicano, ¿sí? Que es el máximo goleador de la América. Y lo fichamos de un equipo del equipo de su papá. Soccer se llamaba el equipo. Profe, ¿y qué sensación da eso? O sea, ese tema de satisfacción, ¿no? Es una satisfacción interna, como te decía antes, es una satisfacción interna de haber acertado, como también nos hemos equivocado con muchos. Hemos prescindido de jugadores que después se han ido a otros equipos y anduvieron muy bien. ¿Y cómo yo lo dejé ir? Y bueno, pero yo en esa posición tenía a este y este no me entraba. Entonces, ¿Hay alguno que recuerde más? Así que usted sienta Que se lamenta no darle la chance de mostrarse. sí, un montón. Nos hemos equivocado bastante, sí, cómo no. Qué sé yo, pero no son jugadores que por ahí no son tan conocidos, ¿no? Para el mundo. Ok, profe. Y en estos años pues, de tanto sacrificio de trabajo, porque han sido muchos años de trabajo, los que nos has comentado, y ya que estamos en contexto, ¿cuál crees que es el sacrificio personal más duro que has asumido en este rol? La familia. La familia sufre mucho con un entrenador de primera división porque es una profesión muy solitaria. Qué sé yo, les puedo poner ejemplos, ¿no? Me he perdido el cumpleaños de 15 de mi hija, cosa que ustedes no se lo perderían, de una hermana. Entonces me he perdido el cumpleaños de 15 de mi hija, me he perdido graduaciones, me he perdido. Pero bueno, el fútbol, cuando tú estás dentro, el fútbol no tiene descanso, no tiene vacaciones, el fútbol son 365 días del año, las 24 horas. Es lo que demanda. Y cuando lo entiendes de la manera como me ha tocado a mí, el reproche más grande que yo me hago es mi familia. Mis hijos crecieron, están grandes, tienen la edad de ustedes, y me he perdido muchas situaciones de su infancia, concentraciones, viajes, y también a veces sufrimiento, porque perdés 5 partidos y te putean todo, y tus hijos van a la escuela, y leen, y miran como miran ustedes, y sufren, porque sos el papá, o la esposa, en el caso de mi esposa, ¿no? Que yo llevo 30 años de casado, imagínense. Pero bueno, mi esposa me conoció así también, no le vendí que era ingeniero agrónomo. Pero bueno, es una de las cosas que más me duelen y más me reprocho.
Claro, profe, y en un mundo tan tóxico como es el fútbol, como bien decías, ¿cómo lo llevan ellos, como acabas de decir, con las críticas? Digamos, ¿ellos lo manejan bien o te suelen decir como qué está pasando? ¿Se hablan contigo para saber cómo estás? Te miran a la cara y saben, ya te conocen, saben que perdés un partido y cuando vos llegas a casa tu cara no es la misma que cuando ganás. Siempre les doy la recomendación que no lean, pero ni cerca me hacen caso, cero. Porque son jóvenes como ustedes, o mi esposa, pero crecieron, vivieron y nacieron así. Entonces es como que se generó ya una costumbre, ¿no? Y lo tienen como asumido, dentro del berrinche lógico de que no me gusta que lo putee todo un estadio a papá, o a mi esposo. Pero ya es como que al principio un poquito más y ahora ya es como que la van surfeando y la van manejando, pero nunca es grato. Por eso digo que es una posición ingrata. A veces detrás de nuestra posición, de nuestra profesión, hay mucha fantasía de que todo es color de rosa, de que todo el camino es hermoso y no, hay mucho sacrificio, hay muchas cosas que dejas en el camino por esta profesión. Y agradecido y bendecido a Dios, ¿no? que nos dio esta posibilidad. Porque si no, yo no me hubiese visualizado en otra cosa. Sí, claro, profe. Profe, y ya entrando un poco más a la actualidad, ¿cómo fue el primer momento en el que te llamaron para llegar acá? ¿Cómo fue esa primera relación? Yo estaba en España, estaba en un proyecto con el Elche, que recién había ascendido a Primera División, y me contactaron, obviamente, porque la gente de Necaxa conocía de mi trabajo. Y al principio me dudaba, porque la realidad a veces de la Equidad en ese momento venía de 2 torneos donde no le había ido bien. Hay un compromiso todavía de riesgo con la porcentual, entonces, pero cuando procedí a tener los Zoom con el presidente, con el director deportivo y la gente que estaba al frente, realmente consideré que era un proyecto serio y que estaban dadas todas las condiciones como para hacer un buen trabajo. Entonces ahí comenzamos a construirlo, digamos, desde el lugar, desde la parte deportiva, técnica, ¿no? Profe, y digamos que dadas las circunstancias del proyecto del Inter de Bogotá, que es bastante particular, es un club muy joven, sabemos que viene de la Equidad, pero es un proyecto muy joven, ¿qué te llamó la atención particularmente? Mira, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Una de las preguntas que yo me hacía como entrenador es, si bien yo había estado, por ejemplo, a mí me tocó dirigir Morelia, que cambia de nombre a Atlético de Morelia cuando lo venden de TV Azteca a José Luis Higuera. Pero era Morelia y Atlético Morelia. Pero acá era una franquicia nueva, un equipo nuevo. Lo que más me sorprendió la gente. Creo que hay un gran trabajo de los muchachos de prensa, de marketing, que instalaron lo que vendría a ser el equipo, la marca. Yo no sabía cómo podía fusionar esto, cómo podía hacer esa fusión, esa sinergia entre la gente, el equipo, el arraigo, no lo sabía. Y realmente me sorprendió para bien, mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí, claro, profe. Profe, y ya también como pregunta, este proyecto, ¿te ves en este proyecto a futuro, a largo plazo, o crees que puedes dejar tu huella y que otros lleguen a seguirlo? Mira, es mi deseo dejar algo. De todo lado donde me ha tocado salir, hemos dejado algo. Yo acabo de salir hace un tiempo de la selección sub-23 y sub-20 de Venezuela y vos ves la selección mayor hoy, de Lasco Segovia, David Martínez, Balbo, todos jugadores que iniciamos nosotros el proceso sub-17 en el sudamericano, que clasificamos al Mundial de Indonesia. Y así te puedo ir diciendo muchas cosas que es lo que a nosotros nos gratifica. A mí me encantaría dejar una buena base aquí el día que se termine para uno, ¿no? Porque nosotros somos entrenadores y sabemos que todo tiene una fecha de vencimiento en nuestro trabajo. Pero el día que nos vamos, por lo menos dejar bases sólidas. Ese sería mi deseo. Sí, claro. Profe, yo tengo una duda muy particular. Como usted tiene experiencia en fútbol internacional de selecciones y pues ya fútbol de clubes, ¿cuál es la mayor diferencia que usted encuentra entre ambas formas de dirigir? El día a día. Vos en selecciones
dependés de los clubes, entonces tenés que calendarizar el año y solamente los podés tener, bueno, en fecha FIFA los sub-23. Entonces no tienes el día a día. Juegas un sudamericano, juegas un preolímpico y si clasificás juegas un mundial, como nos pasó a nosotros, ¿no? Aquí es todos los días, aquí competís todos los fines de semana. La diferencia que yo encuentro es esa adrenalina de plantear el partido jueves, viernes para jugar el domingo. Hay una diferencia. Los ciclos son mucho más espacio, tienen mucho más espacio entre uno y otro en la selección. Es un mundo apasionante, ¿eh? Es un mundo apasionante. Yo después de haber jugado preolímpico, sudamericano, mundial, les puedo decir que es una experiencia muy buena y para mí fue muy fructífera. Más allá de que no fue bien, porque nosotros clasificamos del sudamericano de Ecuador al mundial de Indonesia, en el preolímpico del sub-23. Estuvimos entre las 4 mejores, entonces el balance es muy positivo, pero creo que a veces uno como entrenador ya necesitaba el día a día de un equipo, esa adrenalina que te genera el torneo. Profe, y en tu posición, ya digamos, no eres en este momento técnico del Inter de Bogotá. ¿Tú cuál prefieres? ¿Cuál es tu, o sea, la que tú digas, la mejor experiencia? ¿Te gusta más el día a día? El día a día con el jugador. Ok. Sí, y profe, y hablando también del Inter de Bogotá, ¿crees que cómo empezas, o sea, cuando llegaste a este momento, has visto un cambio? O sea, ¿crees que el proyecto ha avanzado? Sí, totalmente, en todas las áreas. Ha habido un crecimiento paulatino. Más allá de que la campaña del equipo ha sido aceptable, de estar entre los 8, ha habido un crecimiento. Por eso el arraigo de la gente. No es casualidad que si salieron a la venta X cantidad de abonos, se hayan vendido una cantidad importante para un equipo nuevo. No es casualidad que las 10 partidos que jugamos de local, jugamos con un target de gente que se mantuvo. No fue la ilusión de ir a ver un partido que pasa, se mantuvo durante las 10 jornadas. Por eso yo creo que hay un crecimiento paulatino y también veo un crecimiento en el plantel, en los jugadores, lo cual hace que seamos optimistas, ¿no? Profe, ¿y cómo fue lidiar con eso de que el Inter empezó demostrando un buen juego y se fue generando como la sorpresa del torneo? ¿Cómo fue para el grupo lidiar con esa presión? A ver, no es tanto la presión, sino que a veces durante lo que son las 20 fechas, ¿sí? Los jugadores tienen un ciclo. Nosotros tocamos un pico de rendimiento muy, muy alto y después entramos en una meseta. 4, 5, 6 empates que nos costó salir de esa meseta. Pero pasa. Le pasó a todos los equipos, qué sé yo, vamos a poner ejemplo. Junior tuvo una meseta, Santa Fe tuvo una meseta y cerró ganando los últimos 4 partidos y se metió. Entonces, estábamos dentro de esa media, ¿sí? Después tuvimos algunos productos de lesiones, expulsiones y fuimos. Pero lo importante que yo rescato de todo esto es que el equipo siempre intentó ser protagonista. Me refiero de ir a buscar el arco de enfrente, de ir a buscar el partido, intentar ganarlo con nuestras herramientas, a veces mejor, a veces peor. Siempre el equipo tuvo ese protagonismo que a mí me gusta. ¿Y cuál fue como ese partido que más disfrutaron como equipo, ya sea por juego o por ganar? No, hubo partidos buenos, el equipo jugó muy bien con Medellín allá ganando, hizo un muy buen partido con Millonarios, hizo un buen partido con Deportivo Cali aquí, hizo un muy buen partido con Jaguares allá, primer tiempo muy bueno con Jaguares. Tuvo varios momentos de picos de buenos rendimientos. Y siento que no solo el protagonismo del equipo, sino de la hinchada, ¿no? Nosotros que veníamos de cubrir a la Equidad, que se veía en un estadio vacío, y llegar a la experiencia del Inter de Bogotá y ver que la gente quería como cambiar el de aire y ver un equipo nuevo, un equipo joven. ¿Cómo se sintió eso en el equipo? ¿Para ustedes fue algo raro, fue algo diferente? No, fue parte de este crecimiento que te digo y la sorpresa que me generó. Porque vos podés pensar, no, esto es por 2 o 3 fechas que vienen a ver qué onda, ¿no? A ver cómo está esto. Y al ver que el equipo contagia de adentro hacia afuera, se fue generando esa sinergia. Que es muy buena, que es muy buena y el jugador se da cuenta y lo siente. Sí, es muy interesante y siento que el tema de la hinchada sirvió mucho para alentar el equipo, o sea, los levantó en muchos momentos que fueron complicados en la temporada. Sí, y los jugadores sintieron ese apoyo, realmente lo sintieron, lo hablábamos y lo sentían y uno se debe a ellos, uno se debe al aficionado que es el que hace el esfuerzo, el que va, el que alienta, nosotros nos debemos a ellos y la verdad, mis respetos. Profe, y
hablando también de un poco también ya lo más personal, ¿qué es lo que lo sigue motivando a usted para estar acá? La pasión que siento por el fútbol y que tengo la sensación de que hoy me toca estar al frente de un proyecto muy serio, ¿sí? Después de uno que recorre tanto en el mundo del fútbol, hoy considero que Inter es uno de los proyectos serios, ¿sí? Que obviamente es una semilla que hay que regarla y que tiene que ir creciendo y depende mucho de nosotros, de los jugadores, de la directiva, de toda la gente que trabaja. Nosotros tenemos un cuerpo técnico que venimos trabajando hace mucho tiempo y realmente nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy... Entonces creo que lo que me motiva es levantarme mañana otra vez y venir al entrenamiento y tratar de mejorar y de corregir, de armar un buen plantel para la próxima temporada. Esa es la motivación que uno tiene. Profe, yo tengo una preguntita muy puntual y es que pues ustedes como entrenadores necesitan de los líderes en el vestuario. Le quiero preguntar puntualmente qué jugadores reconoce usted como líderes en el vestuario. Mira, hay líderes que son naturales y hay líderes que son líderes futbolísticos. ¿Sí? Este equipo, por ejemplo, no sé, Johan Castro, Wilker, Larry, Facu, Bonet, por edad, ejercen un liderazgo. Danovi, Manjarrés, ejercen un liderazgo. Los jóvenes exigen de ellos y se genera una competencia interna, que eso eleva el rendimiento. Pero si hay algo bueno es que tuvimos buenos líderes. Dentro de lo que fue el torneo tuvimos muy buenos líderes. Profe, y más que líderes también es como consagrar una familia en un equipo, ¿no? Sí, claro, tú haces este análisis. Nosotros pasamos más tiempo juntos que con nuestra familia de verdad. Entrenamos todos los días, viajamos todos los fines de semana, concentramos todo lo previo al partido. Pasamos más tiempo entre nosotros que con... Entonces, la gestión de ese grupo, esto no es un deporte individual, es un deporte de conjunto. Y los grandes grupos son los que consiguen grandes logros. ¿Y cómo se manejan? Pues como todo, ¿no? Una familia, hay momentos buenos, Como momentos todo, bajos. existen las peleas, existen las discusiones. La frase de cabecera que nosotros tenemos es: hay que dejar los egos de lado, ¿sí? Y que nada más importante que uno. Que el ego no anteponga al bienestar del mundo. De ahí para abajo nos alineamos todos para tener una buena convivencia. Ahora, existen las peleas existen todo. Todo lo que ustedes piensan es real, pero se soluciona dentro del vestidor. ¿Y qué te gustaría o qué destacarías tú que dijera un jugador que ha sido dirigido por ti? No, lo que sienta. Lo que sienta realmente que le hayamos dejado. Lo que sienta. El futbolista es lo más noble que tiene este pueblo. Sin el futbolista no existiría este pueblo. Es lo más noble que tiene este pueblo. Sí, es verdad y es un poco complicado. Profe, ya para cerrar, para ir cerrando, y un poco hablando un poco también el momento mundialista en el que estamos, ¿no? ¿Qué jugador colombiano o del equipo del Inter de Bogotá ves con mucha proyección? O sea, que en el fútbol profesional colombiano, un jugador que tú veas con mucha proyección. Bueno, a ver, yo creo que Colombia, como tal, me ha tocado enfrentarlos sub-17, sub-20, sub-23, o sea que conozco todas sus categorías. Creo que tiene un potencial de futbolista joven muy bueno. No, sin ir más lejos, la última sub-20, ¿sí? La última sub-20, el lateral izquierdo fue al Milan, Ararat, todo lo que el delantero centro de Villarreal fue al fútbol brasileño, se ha vendido. Y por naturaleza me parece portador de grandes talentos. Yo creo, por sobre todas las cosas, que en el corto o en el mediano plazo va a haber un éxito deportivo en tanto y en cuanto sigan un camino, una planificación y una proyección. Porque hablar de uno a veces es injusto, pero no sé, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que Liverpool viene y compra a Martínez de Atlético Nacional porque no les gusta? Saben que es un talento. Y el extremo de Atlético Nacional
extremo derecho de la sub-17, izquierdo de la sub-17. Si lo quiere, o luciador, y hay muchos. Ok. Hay muchos jugadores que tienen mucha proyección. El tema es que se consoliden, que no queden en el camino. Profe, yo te quiero preguntar por un talento en particular, un talento distinto que llegó a jugar al Inter, que es por Ian Poveda, porque es un caso bastante particular, viene de Inglaterra. ¿Y cómo describirías la experiencia de haberlo dirigido? Ian es un gran jugador. A mí personalmente, yo lo conocía, me tocó enfrentarlo. Un amistoso que Néstor Lorenzo llevó a una segunda selección de Colombia en Miami. Nosotros fuimos con la sub-23 que estábamos preparando para el preolímpico. Ganamos Venezuela 1-0, pero con un gol de Roger. Y él jugó de extremo izquierdo, lo hizo muy bien. Es un chico que tiene una técnica en aceleración muy difícil. Maneja los dos perfiles, no sabe si es zurdo, si es derecho. Una visión periférica del juego, muy buen jugador. Por algo porque se instaló en la Premier, se instaló en el Championship. Obviamente nosotros sabíamos que venía por 6 meses, porque venía de estar parado un tiempo muy, muy prolongado, por eso nos llevó tiempo ponerlo bien físicamente. Y cuando estuvo bien, ahí lo activamos y sabíamos que él después iba a buscar algo en Premier o en Championship, pero era beneficioso tanto para Inter tener un jugador de esa jerarquía como para él volver a retomar ritmo futbolístico, ¿no? Sí, profe. Y hablando de talentos, porque hay como talentos que llegan a ser profesionales, hay talentos que no surgen o no. ¿Por qué crees que no pasa mucho esto? No, hay infinidad de factores. Factores personales, factores familiares, lesiones, no, hay infinidad. Por eso todo el mundo ve al que triunfa y nadie ve los que quedan en el camino. Que hicieron el mismo sacrificio que el que triunfó, con mayor o menor talento, pero hicieron el mismo sacrificio. Por eso a veces para algunos el fútbol es la solución a una gran parte de su vida y para otros es una gran frustración. Existe esa frustración común, pero todo debe ir acompañado de una contención familiar. Sí. Y profe, no solo eso, acá en Colombia se sabe mucho que muchos jugadores no llegan, o bueno, muchos jóvenes en realidad, no llegan es por el tema de que complots, de que este sí llega porque da plata o este no, es muy complicado, ¿no? Hay mucho mito también. Existe y hay mucho mito también. Siempre el que no llega porque tuvo un problema se lesionó, porque hay situaciones que son reales y hay situaciones que, como todo, y no en Colombia, en el mundo, uno que recorrió bastante pasa. Ok. Profe, ya ahora sí para cerrar, que nos gustaría que nos dijeras el momento más lindo de tu carrera, el momento que más recuerdas y que siempre llevarás en tu corazón. Y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo crees que esta vida de técnico va a llegar? Mira, la vida del técnico va a llegar hasta que se apague, hasta que la llama no se encienda más y no sienta esa pasión por venir mañana a entrenar. Porque no solamente dirigir un equipo de primera división, puede dirigir un equipo de segunda, tercera, cuarta y sentir la misma pasión. Y ser entrenador. Entonces, hoy todavía siento ese fuego interno de querer mañana mejorar el entrenamiento, que el equipo gane el fin de semana. Y uno de los momentos más lindos, más emocionantes, por decirlo de alguna manera, no va de la mano de un resultado deportivo. Yo quiero decir, sí, me tocó ser campeón en Morelia o X, sino va de la mano de ver, no hay un momento exacto, pero es ver triunfar a jugadores que tú desde chiquitito los entrenaste, los ayudaste, les diste una mano, los aconsejaste y en un momento los ves jugando en Barcelona, Champions, ganando, levantando una Champions. Por ahí eso tiene mucho más valor que un título personal o el haber ayudado a futbolistas a que puedan ser figuras y que hayan podido hacer de este juego, ¿sí?
una solución para su vida. Profe, ¿y el mejor momento en su estadía en el Inter? El mejor momento en mi estadía en Inter, y sí va de la mano, va encadenado un poquito de un resultado deportivo, que fue cuando nosotros propusimos hacer 25 puntos por el tema de la porcentual. Cuando pasamos los 25 puntos fue un momento para mí de haber logrado el objetivo. Y profe, tú hablas de querer dejar huella en el Inter. ¿No crees que ya lo lograste ser el primer entrenador que los clasificó a los 8? No, porque creo que todavía hay mucho camino por recorrer y creo que podemos hacer cosas que puedan quedar para el futuro.